amigo. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Él es majestuoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Él es majestuoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Él es mi amigo, Él es mi amigo fiel. Él es mi amigo fiel. Él es mi amigo fiel. Tu amigo soy. Él es tu amigo. Él es mi amigo fiel. Él es mi amigo fiel. Él es mi amigo fiel. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Así es. Gracias. Gracias por ese amigo que tenemos en Cristo. El mejor amigo que uno se puede encontrar en toda la vida. Y pues estamos aquí agradecidos que tenemos salud, tenemos vida y que nuestro amigo no nos ha abandonado. Y bueno, ahora tenemos un tema para, una vez más, ¿verdad? Para que la iglesia, este mensaje es una vez más para la iglesia. Hay cosas que se quedaron pendientes el otro día. Estamos hablando de la santidad de Dios. Y hablando de esa santidad de Dios, no podemos dejar al lado el altar de Dios. Y porque obviamente estando Dios en el altar es santo, ¿no? Uh-huh. Y cuánta gente se olvida de que la presencia de Dios está en la santidad. Y si uno no respeta ese altar, pues, óyeme, estoy seguro que Dios no está en ese lugar. No importa qué tan bonito sea el templo, no importa cuántos danzantes tenga, cuánta música, pero si el altar no está limpio, olvídese, Dios no está ahí. No hay presencia. ¿Verdad? Sí, ahí no va a estar Dios. Lamentablemente, Adolfo y Sabina, lamentablemente en estos tiempos el pueblo cristiano, los hijos de Dios, se han olvidado de su misma persona, porque uno mismo viene siendo el altar, el altar y el templo de Dios, el altar de Dios. Sí, sí. En tiempos antiguos, ¿verdad? En el Viejo Testamento hacían altares de piedra o tenían aparte, los árboles. Sí, en los árboles, tenían su templo también, pero en este tiempo uno como persona, ahora nosotros somos el altar, somos los representantes, somos los embajadores de Dios, de Jesucristo, y testificamos de Él, y cómo una persona puede estar de una forma, bueno, vamos a decir, con problemas de pornografía, con problemas de alcohol, con problemas de drogas, con problemas de diferentes tipos, hay muchos problemas que tienen las personas en sí mismo porque no han dejado que Jesucristo quite todo eso que hay en el ser humano, que viene siendo, ¿verdad?, maldad. Y si nosotros somos el altar de Dios, nosotros debemos de estar limpios y bien delante de Dios, porque el altar de Dios debe de ser puro, porque como Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Uh-huh. Entonces, acerca de eso, hay muchos jóvenes, muchos hombres, muchachas, porque hay de diferentes personas más adultas y personas jóvenes que están en los altares de Dios, pero a veces no entienden la santidad, no entienden cómo deben de estar delante de Dios, parados arriba de ese altar,
ya sea que ministren la alabanza, que prediquen, incluso pastores, o sea, hay de todo en el pueblo del Señor. Entonces, una persona que está viviendo una vida, pues, o sea, que hay cosas dentro de él que está haciendo en su privacidad mal delante de Dios, vamos a decir una cosa, porque muchas personas, incluso cristianos, tienen problemas con lo que es la pornografía. Con la pornografía, o sea, es una de tantas cosas. Sí, o sea, solamente pongo un ejemplo y esta persona, pues en su privacidad, ¿verdad? Pues ve. Al cabo Dios no lo ve. Exacto. Privado exacto. Dios no se entera. Dios no lo ve, sí, los ojos de Dios están en todos lados, entonces tiene ese problema y se sube después al altar, ya vamos a ir a predicar o a ministrar la alabanza. ¿Qué es lo que va a salir de esa persona? Sino que no hay nada que Santo. pueda ofrecer, no hay nada sano. Por eso la bendición de Dios no viene. ¿Por qué? Porque esa persona, o sea, el altar de Dios, que es uno mismo, el representante de Dios aquí en la tierra, es donde no sucede nada, no se siente nada, porque la persona no está santificada. Dice la palabra de Dios que nos ofrezcamos a Él como sacrificio vivo delante de o sea, los animales que ponían delante de Dios en el Antiguo Testamento cuando eran los sacrificios, ¿cómo eran los animales? Limpios, perfectos y perfectos, sin ningún, como Dios lo quería. Entonces así nosotros nos presentamos ahora como sacrificio vivo delante de Dios, limpios delante de Él, sin nada, sin ningún defecto, para que nuestra alabanza o nuestras palabras o cuando oremos delante de Dios, el Señor nos escuche. Mira, voy a poner un ejemplo, lo que pasó en el Antiguo Testamento, pero no podemos decir, no, eso era el Antiguo Testamento y solamente nos podemos guiar por el Nuevo Testamento, porque Jesucristo era desde el principio y Jesucristo está todavía ahora. Él fue ayer, hoy y Él sigue siendo. No ha cambiado. Entonces, y voy aquí a leer un poquito solamente se me hace como unos 5 versículos en el libro de los Jueces a capítulo 2, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, y esto es cuando ya después que tomaron la tierra prometida y entró el pueblo de Israel. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, o sea, se les presentó ahí el ángel de Jehová, dice: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de cual había jurado a vuestros padres, diciendo, dice, y yo os introduje en la tierra de cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Pero aquí dice, los altares que Dios le mandó que destruyera, esos altares que tenían estos otros pueblos. Y que también Dios le dijo que los destruyeran y que los eliminaran. O sea que ahí, pues bueno, hubo desobediencia de parte del pueblo de Israel. Pero ya ven, Dios no quiere ningún otro altar más que su altar. Entonces allí ellos fueron desobedientes, y dijo, bueno, y en estos mismos tiempos Dios nos puede decir, mira, como tu altar no está limpio, como tu persona no está limpio, así de esa misma forma yo traeré consecuencias acerca. Y Dios no va a traer el juicio sobre nosotros. La misma palabra o nuestras mismas acciones van a traer consecuencias negativas a nuestra vida, porque Dios no va a venir y yo te voy a castigar y en ciertos momentos, de verdad, sí, Dios hace sus excepciones, pero
básicamente las consecuencias de los hechos. Sí, pero nuestro pecado nos alcanza. Así Entonces, es. en este tiempo, nosotros que somos altar de Dios y que nos presentamos delante de Él como un sacrificio vivo en altar para cantarle, para predicar, como estamos en este momento, nosotros debemos estar limpios delante de Dios. Y si no estamos limpios delante de Él, en su momento va a llegar el momento que nos va a alcanzar nuestro pecado y va a haber consecuencias. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos sucios. Tenemos un altar ahí mal. Nuestra persona está mal delante de Dios. Sí, adelante. así es. Sí, pues es lo que Dios está pidiendo en estos tiempos. Como ya vemos que la venida del Señor Jesucristo se acerca más, como pues, cada vez más y más pronto, ¿verdad? Vemos señales y una de las señales es la apostasía. Las personas están abandonando la fe, pero también están metiendo el mundo dentro de la iglesia. Y yo quiero hablar de una revelación que Dios me ha dado, y yo sé que no es casualidad porque la semana pasada estábamos hablando de la santidad de Dios y Dios nos sigue hablando, reafirmando con la palabra y de distintas maneras qué es lo que quiere Él para su iglesia. Y con esta ya es la segunda vez, y esta revelación Dios me la dio esta semana que pasó hace varios días, que Él me mostraba una iglesia y era una iglesia que estaba vacía. Había poca gente, pero después las personas empezaron a llegar y el lugar se empezó a llenar de personas y a tal manera que la iglesia estaba llenita, no cabían las personas en la iglesia, pero todas las personas que estaban adentro de la iglesia, los que habían llegado a supuestamente escuchar la palabra, no eran cristianos. Dios me hacía sentir que toda esa gente no era cristiana. Después yo veía en el altar que estaba un hombre que estaba hablando, que no era cristiano, era una persona que no había nacido de nuevo, y esa persona, obviamente, nosotros somos guiados por Dios y por el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y todo lo que nosotros tenemos que hacer es espiritual. Si una persona se sube en un altar a predicar y no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede dar presencia de Dios, no puede manifestarse el Espíritu Santo en personas pecadoras. Y el Señor me mostraba, Dios me mostraba que una persona que estaba ahí en el altar no era hija de Dios, esa persona no era cristiana, no había nacido de nuevo y no tenía el Espíritu Santo. Después a un lado de esa persona estaba una señora aventando como incienso, como en el catolicismo, estaba echando cosas en el altar. Y a un lado del Señor, en el otro extremo, estaba una niña que iba a cantar una canción, no era ni alabanza. Pero mientras yo estaba sentada, yo veía todo lo que estaba pasando. Y Dios me hacía sentir que toda esa gente que estaba ahí no era cristiana y nada más había ido a la iglesia porque de ahí como se iban a ir como a otro lugar o a otro evento. Pero lo que quiero decir es esto, es que Dios me hacía sentir que el Espíritu Santo estaba muy contristado, estaba triste, estaba muy afligido porque estaban permitiendo pecado en el altar, estaban permitiendo personas que no eran de Dios, que no eran hijas de Dios más bien, estaban profanando su altar santo. Una persona que no es nacida de nuevo no tiene por qué subir al altar a ministrar o hablar. No pueden subir psicólogos, ni motivadores, ni muchas personas que en ciertas iglesias les prestan el altar para hablar a las personas, pero nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para nuestro espíritu, para nuestra alma. Pero si esa persona no es hija de Dios, ¿qué nos va a dar? ¿Qué va a ministrar esa persona al pueblo? Va a dar lo que trae, cosas del mundo, va a traer tal vez falta de perdón. Recuerde que todo lo que la persona trae lo va a manifestar, y eso es lo que a mí Dios me mostraba eso, que las personas que estaban ahí no eran cristianas y que como se le había prestado el altar, se le había dado la oportunidad a esas personas que subieran al altar, siendo que esas personas no eran cristianas. Y en el sueño yo podía sentir una tristeza, yo sentía mucho dolor, pero yo sabía que era el dolor del Espíritu Santo
de cómo el Espíritu Santo está contristado, está muy entristecido por lo que está pasando en las iglesias. Y esta es la segunda vez que Dios me muestra esto. En la otra revelación también Dios me mostraba la iglesia llena, pero era iglesia llena de gente que no era cristiana, que nada más estaban ahí adentro de la iglesia. Y Dios me mostraba homosexuales. Y en este segundo sueño que yo tuve hace como unos 4 días, volví a soñar eso, que había un homosexual, porque yo lo podía ver, estaba sentado en la iglesia, pero esa persona no era hijo de Dios. Dios me hacía sentir que todos los que estaban ahí no eran hijos de Dios, y también los que estaban en su altar. Y yo vi a esa persona, estaba sentado y yo lo regresé a ver, y cuando yo lo vi, yo le pude ver su aspecto de homosexual. Era un hombre, pero a la vez tenía su cabello largo y tenía barba y estaba como maquillados, tenía pues así como vemos a las personas, ¿verdad? Que no tienen temor de Dios. Y en el sueño la niña me llamó y me dijo que fuera, y me dijo que por qué yo estaba triste, que por qué yo estaba como queriendo llorar. Y en el sueño, hermanos, yo le quería decir a las personas que qué estaban haciendo en ese lugar, que por qué estaban ahí en ese altar, que ellos no tenían que hacer nada en ese lugar. Yo no le dije nada, pero solo en mi mente lo pensaba, y eso fue la revelación que Dios me dio esta semana, porque recuerden, los que nos escucharon la semana pasada, estamos hablando sobre la santidad, y Dios nos está reafirmando que Dios quiere su iglesia santa, quiere su altar santo, y todo lo que nosotros hagamos sabemos que es para su gloria y a su honra. Yo quiero leer aquí Números 8, que habla de la consagración de los levitas. Sabemos que es el Antiguo Testamento, pero también Dios lo pide para nosotros. En el versículo 20 dice, así que Moisés, versículo 20. Así que Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas, siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor a Moisés. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas. Eso era lo que Dios le pedía en el Antiguo Testamento a los levitas para poder servir, porque hay que recordar que los levitas hacían varias funciones, no solo entonaban alabanzas o no solo cantaban, también eran porteros, tenían varias funciones en el tabernáculo, en el lugar de Dios. Dice, y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial. Entonces ofreció un sacrificio para purificarlos y para hacerlos justos delante de Dios. Después los levitas entraron en el tabernáculo para cumplir con sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos. Así se llevó a cabo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés con respecto a los levitas. Hay personas, porque para todo hay, ¿verdad? Pueden decir, pero eso era para los levitas, era en el Antiguo Testamento, ahora vino Jesucristo, ahora estamos bajo la gracia. Pero Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y Dios exige santidad en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios es santo, su lugar es santo, su iglesia es santa. Dice la Biblia, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Primera carta de Pedro 2 dice, y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Cada uno de nosotros, hermanos, los que servimos somos sacerdotes santos. Dice la Biblia que somos real sacerdocio y nación santa. Dice, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Si nosotros no somos sacrificios espirituales, ¿cómo vamos a agradar a Dios? ¿Cómo nosotros, siendo a líderes, hermanos, o sirviendo en una iglesia, cómo nosotros vamos a dar el altar de Dios a psicólogos? ¿Cómo nosotros vamos a dar el altar de Dios a homosexuales, a lesbianas, a personas impías, personas que no conocen de Dios? Eso Dios lo aborrece. Eso es lo que Dios muestra, que Él no quiere en su lugar santo, Él no quiere nada que esté contaminado, porque al permitir esas cosas en la iglesia y en el altar se contamina y no está la presencia de Dios ahí. El Señor, el Espíritu Santo abandona ese lugar, lo contristan. Él no puede obrar, no puede haber sanidad, no puede haber milagros, no puede haber mover de Dios, no puede haber sanidades. ¿Por qué?
porque Dios es santo y eso es lo que no entiende la iglesia. Por eso hemos estado hablando de la santidad, de que Dios demanda santidad en los líderes, en los pastores, en todas las personas, inclusive, hermano, hasta la persona que lava los baños. Aunque usted diga, pero es que yo no voy a subir al altar, yo sé que el altar es santo, pero yo nada más estoy ahí atrás o estoy lavando los baños. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento, si no mal recuerdo, en el libro de Hechos? Cuando se escogieron las personas, que dijo, no me acuerdo quién era, uno de ellos que dice, vamos a dejar a ellos, porque nosotros no podemos estar sirviendo las mesas, dice, los vamos a dejar para nosotros dedicarnos a la palabra y a la oración, y vamos a escoger personas dignas, llenas del Espíritu Santo, solo para servir las mesas. ¿Cuánto más para subir al altar? ¿Cuánto más para abrir un servicio? Pero lo que pasa en estos tiempos, hermanos, es que no hay santidad en las iglesias. ¿Pero por qué? Todo empieza de arriba, de la cabeza, del liderazgo. Si los pastores no están en santidad, en obediencia, en sometimiento a la palabra y no tienen el fuego avivado, el Espíritu Santo está apagado. Y como el Espíritu Santo está apagado, ellos no pueden oír la voz de Dios. Dice aquí en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y primera carta a los Tesalonicenses 5:19 dice que nosotros no apaguemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo apagamos cuando hay rebeldía, cuando hay pecado y cuando no avivamos el fuego de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, aquí para decirle a la iglesia que Dios demanda santidad, Dios demanda obediencia, pero si en los altares se permite el pecado, se permiten personas que no estén casadas, están en fornicación y en adulterio, subiendo al altar, administrando la alabanza, abriendo servicios, se les da la oportunidad de predicar. Por eso el Señor a mí me muestra, me ha dado esas revelaciones en sueños, que su altar está siendo profanado. Me muestra que en su altar, en lugar de hacerse cosas de Dios, se están bailando como en el mundo. Hasta yo podía ver no oír la música del mundo, pero podía ver los movimientos de los bailes y yo sabía, porque ¿de dónde venimos, hermano? Todos venimos del mundo y sabemos cuando es cumbia, cuando es reggaetón, cuando es salsa, cuando es ranchera, el tipo de baile que se usa. Y Dios me mostraba los bailes, cómo las personas estaban en el altar bailando, pero no era alabanza, eran cosas del mundo, y eso es lo que Dios le desagrada. Y en este segundo sueño, eso es lo que Dios me mostraba, que gente que no eran hijos de Dios estaban en el altar, y eso al Señor no le agrada, y por eso no puede haber presencia de Dios en los altares. Bueno, mira, para empezar debemos haber empezado con esto, ¿verdad? Pero la primera mención del altar, de un altar, o sea, netamente que se pronuncia un altar, es en Noé, ¿verdad? En Noé, cuando ya después que pasó el diluvio, y él, eso está en Génesis 8:20, y él sacrifica de los animales limpios al Señor. O sea, es lo que estabas mencionando. Dios quiere perfección, quiere limpieza en el altar, y no podemos venir a traer un sacrificio, ¿verdad?, con nuestros borregos o nuestras cosas que están imperfectas en lo material, ¿verdad? Como mencionaste, ahora somos templo también nosotros, y tenemos que tener esa santidad, esa limpieza espiritual para poder acercarnos al altar. Y después de, aunque no está mencionado, ¿verdad? Está el asunto con Abel y Caín, ¿verdad? Ahí no dice que hay un altar, pero dice ofrendan al Señor, ofrendan, y ahí hay una ofrenda que es aceptable y otra que no es aceptable. No sabemos de veras qué es lo que no es aceptable acerca de la ofrenda que hace Caín, ¿verdad? No da detalles la Biblia, pero obviamente había algo en esa ofrenda que no era aceptable a Dios. Entonces, eso mismo lo podemos hacer ahora, pretendiendo llevar algo que a lo mejor no llevamos de corazón, ¿verdad? Pretendiendo llevar algo que es supuestamente limpio y santo y puro para Dios, gracias, pero no lo es, y si nosotros nos juzgamos, una vez más decimos esto, si nosotros nos juzgamos por nuestros estándares, entonces
son bien bajos, ¿verdad? Comparados a la santidad de Dios. O sea, la santidad de Dios está como por acá y la nuestra por aquí. Entonces, si nos comparamos con esto, siempre vamos a ser santos y perfectos. Pero si nos comparamos con la perfección de Dios y la santidad de Dios, entonces vamos a ver que hay tanto en nosotros que tenemos que limpiar antes de poder acercarnos al lugar santo, ¿verdad? Como lo hacía en el Antiguo Testamento, que no cualquier persona se podía acercar al lugar santo. Tenía que ser una persona verdaderamente sin pecado para poder acercarse ahí al altar. De otra manera, ¿qué le pasaba? Ahí colgaba los tenis y moría. Y ya hasta ahí llegaba. ¿Por qué? Porque su pecado delante de Dios ahí lo exterminaba. Y venimos al altar de Dios para acercarnos a Dios, ¿verdad? Pero si lo espantamos más con nuestro propio aroma, por ponerlo así, ¿verdad? Llegamos como el zorrillo ahí de, wow. ¿Tú te quedas en un cuarto cuando se acerca un zorrillo? No, oiga, si yo lo veo a 20 metros un zorrillo y uno lo detecta. Exacto. Entonces, imagínense cómo será cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, pero tenemos ese olor desagradable. ¿Cree que Dios lo va a estar esperando ahí? Putrefacción. Ajá, ¿verdad? La putrefacción que hay en alguna persona. Va a decir Dios, no, esto no es aceptable para mí, y para protegerte me voy a alejar de ti, pues te voy a dar otra oportunidad, ¿verdad? Porque de otra manera, si nos acercamos a la santidad de Dios, en un estado netamente impuro, no va a haber otro día para nosotros. Y eso nos lo demuestra en varios versículos en la Biblia, ¿verdad? Y luego está Dios es específico, o sea, Él es claro en lo que quiere en el altar, ¿verdad? Obviamente, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, más que nada, ahí nos da Dios lineamientos para las cosas que Él quiere atar. Y obviamente, como dijo mi esposa, ya no estamos, ¿verdad?, bajo esa ley, no tenemos que hacer eso, pero nos da una idea de lo que Dios quiere. Dios quiere perfección, Dios quiere limpieza, Dios quiere santidad, Dios quiere las cosas nos las dice de tal manera, ¿verdad? Pureza. Con ciertas reglas nos dice, como va a decir, no pongas del incienso que hagas para mí, no pongas en tu casa. De los animales que traes tienen que ser perfectos, no traigas aquí animales que estén imperfectos porque no son aceptables. Una persona que tiene defectos no puede servir. Obviamente ahora esto ya lo tomamos en la forma espiritual, ¿verdad? Que una persona con defectos no puede servir. Sí. Y eso no lo podemos enfatizar suficiente. Una persona con defecto espiritual no puede servir. Impura, sí, es que en verdad en estos días se ven tantas cosas, oye, que de veras a veces no sabes si uno entró a la iglesia o al Cirque du Soleil, ¿verdad? O sea, hay maromas, hay strippers, hay payasos allá, hay luces, hay flashes ahí, con todo como si fuera una discoteca. Y dice, wow, ¿esta es la iglesia? Una vez oí un comentario, alguien estaba en el radio, me parece que alguien llamó, y estaba diciendo, entré a una iglesia y había, creo, 3 escenarios. Había 3 grupos de alabanza. Dice, eso no se sentía como iglesia, se sentía como que entré a un nightclub, ¿verdad? Y entonces, si lo que está diciendo mi esposa, si nosotros contestamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo huye de ese lugar, porque no hay santidad, entonces, ¿qué es lo que se está dando? ¿Qué es lo que se está repartiendo? Solamente cosas humanas, puro entretenimiento, pura diversión, puro positivismo, puras pláticas sí, o pura motivación exacto. Humana, motivación personal, pero no hay esa palabra que lleva al arrepentimiento, porque Jesucristo no vino a morir por nosotros para motivarnos. Jesucristo vino para dar su vida, para traer arrepentimiento a nuestras vidas, salvación y vida eterna para llegar al Padre, y la única manera es arrepentirnos, ¿verdad? Sí, y mira, hay otra cosa que yo sé que a mucha gente le molesta que lo mencionemos, pero la vestimenta en el altar, sí. Es algo súper importante, que la gente siempre pone el pretexto que Dios no ve eso, que Dios solamente ve tu corazón, ¿verdad? Y esa canción ya no la sabemos. Dios ve tu corazón, y si tú no quieres cambiar, entonces estás viendo un corazón rebelde, un corazón que de veras no está entregado a Dios, porque hay un versículo por ahí me parece que aquí lo tengo. Sí, mira, aquí en Éxodo 28, 42 y 43 les dice cómo se van a vestir los sacerdotes.
yo obviamente, yo entiendo que ahora no nos vestimos así, lo entiendo completamente, pero una vez más, esto es algo es un ejemplo de lo que Dios quiere. Dice, les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos, o sea, desde por aquí hasta los muslos. Y Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Y será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces, estaba viendo ayer cómo se ven eso. Esa es la parte de abajo, nada más, no la parte por fuera. Es la parte de afuera, o exacto. sea, esa parte no se veía. Sí, sí. O sea, sí. Imagínate, o sea, por fuera todavía se tenían que tapar. ¿Y qué es lo que andan ahora? O sea, entre más ajustada la ropa, mejor, ¿verdad? O sea, lo hablamos de mujeres y hablamos de hombres también. Sí, porque no nada más las mujeres, también los hombres usan los pantalones muy entallados. Muy entallados y también están revelando su cuerpo, están revelándole, y oye, no, uno como ser humano no necesita mucha imaginación, ¿verdad? Claro. Para ver algo y ya está tu imaginación volando. Entonces, ayer estábamos viendo cómo pudieran haber sido esos pantaloncillos que le recomendaban a los sacerdotes. Y de acuerdo al libro del Talmud, los pantalones estos se describen como de la siguiente manera. Dice, así hemos sido enseñados para que los pantalones, que dice, ¿a qué se pueden comparar los pantalones de estos sacerdotes? Se comparan a los pantalones que usan los jinetes, o sea, como más o menos de media, como lo que se llama un short. Son amplios en la cadera, o sea, de amplios de cadera hasta el muslo, y amarrados solamente con un listón, y sin apertura ni atrás ni adelante. O sea, es prácticamente un tubo para sus piernas. ¿Okay? ¿Para qué? Dice, son amplios. ¿Para qué? Para que no revele su cuerpo. Uh-huh. Y ahora hemos visto tantos videos en YouTube y hay tanta gente que alega acerca de esto. Pero hay mujeres que en serio, o sea, no dejan absolutamente nada a la imaginación, ¿verdad? La ropa súper ajustada, entallada, y oye, uno tiene que medio andar volteando para otro lado para no estar viendo a esta mujer, para no... Y luego si está voluptuosa, o sea, si tiene buen cuerpo, o sea... Sí, porque el cuerpo no se le puede quitar, ¿no? Sí. No lo puedes ocultar. Exacto, no se puede ocultar así, ¿verdad? Pero también uno puede cooperar, en vez de llevarse unas mallas que revelan todo. Se puede poner una falda, ¿verdad? Una falda para que... Amplia. Obviamente no estamos pidiendo que se ponga una carpa para que esconda su cuerpo, pero, o sea, ser razonables. Igual con los hombres, ¿verdad? Los hombres también usan pantalones bien entallados, a veces no sé ni cómo se los meten, ¿verdad? Playeras, sí. Ropa bien ajustada. Entonces, aún con esas cosas que parecen pequeñas, pero son importantes, ¿verdad? Y por ahí dice el otro día un testimonio de una persona que Dios le dijo, cúbrete de pies a cabeza. Fíjate. Cuando estés delante de mi presencia, quiero que te cubras de pies a cabeza. Imagínense, Dios dice esto a un profeta, cree que no se lo dice a otro profeta y no se le dice a otro. Por eso hay discrepancias en las iglesias, porque hay unas que son obedientes a la palabra de Dios, o sea, se meten con Dios, a buscar de Dios, ¿verdad? Y Dios le da la revelación y lo hacen caso, sí. ¿Verdad? Entonces vas a la otra iglesia, el pastor ni sus luces, el pastor... No lo hacen y luego dicen, bueno, es que es su denominación y así lo hacen ahí, así lo hacen. Pero como esta es otra denominación, así se hace aquí. Pero no, es que nosotros tenemos que entender que es un Dios. Que todos somos hijos de Dios y tenemos un solo Espíritu Santo que nos guía, no denominaciones. Así es. Nos vamos a ir por denominaciones, pues por eso las iglesias están como están. Mm. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, todos vamos a estar en un mismo sentir. Sí. Ese es un solo Dios, un solo Espíritu y una sola fe. O sea, así es. Eso es todo. No hay diferentes dioses, no hay diferentes espíritus. No. Y eso es algo que... muchas iglesias, especialmente la católica, tienen contra la iglesia cristiana. Dice, es que ustedes están todos quebrados. Dice, nosotros somos una iglesia. Dice, nosotros, la iglesia católica, somos la iglesia. Porque solamente hay una iglesia católica. Y ustedes se dividen en denominaciones. Sí, ustedes ahí están, que los bautistas, que los pentecosteses, y luego dentro de esos hay, que la iglesia de Panchito, la iglesia de Juan, la iglesia de Pedro, la iglesia de aquel, o sea, todos quebrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen esas divisiones, porque no nos unimos en espíritu como el espíritu quiere.
Y cuando vienen esto, como así, ahora mi esposa, por el Espíritu Santo, usa este velo que tiene en ese momento. Pero antes no lo hacía. ¿Verdad? Antes no lo hacía hasta que vino esa revelación y bueno, la convenció de que tiene que usar velo cada vez que ore o que predica. Entonces, le digo, si se lo dice a ella y ella es cristiana, ¿crees que otra persona no lo debe hacer siendo cristiana? O sea, si usted es cristiano y usted ora y usted predica y es mujer, usted, créame, Dios se va a agradar que usted se someta a esas cosas que están escritas en la Biblia y que usted use su velo. Y no solo el velo, también tiene que ver la vestimenta, tiene mucho que ver, porque yo lo dije en el programa pasado, en el anterior, cuando yo empecé a ir a la iglesia al principio, yo iba con pantalones blancos y entallados, así como se viste la gente que no tiene temor de Dios y que no conoce a Dios porque seguimos todos la corriente del mundo. Pero con los meses, cuando yo tenía alrededor de 3 meses de que yo me estaba congregando, el Espíritu Santo me hizo sentir a mí que yo tenía que cambiar mi vestimenta y que yo tenía que usar ropa larga. ¿Y sabe lo que hice, hermanos? Yo lo que hice, toda mi ropa, porque yo usaba falditas así, mire, hace 10 años yo usaba así las falditas y las blusas chiquititas, porque a mí me gustaba vestir muy, muy sexy, muy sensual. Pero cuando una vez que yo vine a los caminos de Dios, dice la Biblia, el que está en Cristo nueva criatura es, y nueva es nueva espiritual, que Dios nos renueva la mente, el corazón, el espíritu y nos da un corazón de obediencia y de santidad. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, empezamos a cambiar nuestra vestimenta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos en todos lados, aún dentro de la casa de Dios también tenemos que tener respeto. Pues más ahí. Y eso fue lo que a mí Dios me hizo sentir, mi vestimenta, fue lo primero que Dios, obviamente me sanó de mi corazón, ¿verdad? Pero Dios no solo me limpió por dentro, también me hizo sentir que yo tenía que reflejar lo que Él era y lo que yo estaba representando. Si yo soy hija de Dios, Dios me hacía sentir que yo me tenía que vestir de una manera decente en su casa. Después yo con el tiempo uno va creciendo y sabe que tienes que vestirte decente en todos lados. No vas a ir a la iglesia con falda larga y te vas a ir a la tienda o al mercado con bikini, ¿verdad? Pues que pues no. Como que no va una cosa con la otra, pero los que queremos agradar a Dios sí obedecemos, y los que queremos realmente entregarnos a Dios y queremos oír lo que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros actuamos en obediencia. Y como punto adicional, entendemos que lo que estamos hablando ahorita es a través de un lente occidental, ¿verdad? Pero supongamos que hay una aldea en el centro de África y llega ahí la palabra, llega el evangelio. Ahí nadie usa traje, nadie usa esto, pero va a decir ropas o velos o qué sé yo. Pero el Espíritu Santo les va a hacer sentir, ¿verdad? Que los hombres se vistan como hombres, aunque sea con una túnica, como sea. Y las mujeres pues, se van a vestir como mujeres, ¿verdad? Como se vistan en la tribu. Obviamente no vamos a asignar modas occidentales a África o al Oriente, sí. Todas esas cosas las tenemos en mente, ¿verdad? Pero estamos hablando en nuestro lado del mundo. Sí, porque nuestro mensaje no está yendo para la tribu de África. Entonces el mensaje está yendo para la gente del occidente, que somos nosotros que vivimos acá en América. Sí, bueno, y en otras partes también de la Biblia acerca del altar, bueno, donde escuchemos esto o entendamos esto. Donde está Dios, ese lugar es santo. Así es. Entonces, y como Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, donde quiera que vamos, debemos de llevar la santidad de Dios. Hay una parte en la Biblia, en el Viejo Testamento, donde cuando Dios llama a Moisés a que libre el pueblo de Israel, y vio Moisés que la zarza ardía, y dice así aquí, dice: y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, o sea, Dios se dio cuenta de él, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar
en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven, antes él de acercarse, Dios le llamó y le dijo, hey, o sea, párate ahí tantito. Antes de que te acerques más a mi presencia, antes de que entres al lugar donde yo estoy, quita tu calzado, porque el lugar donde estás pisando santo es. El lugar donde quiera que nosotros vamos y pisamos santo es, porque la presencia de Dios está en nosotros. O sea, lo que hablamos, lo que digamos, cómo nos comportemos, todo de parte de nosotros, donde estemos predicando, afuera de la iglesia, dentro de la iglesia, todo es santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va con nosotros y está en nosotros y está alrededor de nosotros. Entendamos ese punto. Ahora, también en otra ocasión, cuando estaba Josué, y dice que él alzó la mirada y vio un hombre hacia arriba, lejos de él, y lo vio con su espada sacada ya de donde va guardada la espada, y entonces Josué pues se acercó, no sé si creo, Josué se acercó y le dijo también, ahí era que dice la Biblia que era el ángel de Jehová, y le dijo, o sea, se empezó a acercar, le dijo, detente, dijo, quita el calzado de tus pies, también dijo, porque el lugar que pisas santo es. Entonces, ¿qué nos quiere decir esas partes? Si el mismo Dios del Viejo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, entonces Dios quiere santidad en el Viejo Testamento, también Dios quiere santidad, en el Nuevo Testamento. Y no podemos invalidar de la santidad que Dios quiere de nosotros. Ahora en el Viejo Testamento no podemos invalidar muchas cosas, porque no podemos decir, bueno, ahora estamos en la gracia y gracias a podemos hacer esto, podemos hacer el otro. No. Y más ahora cuando abunda más el pecado que antes, cuando la gente es más mala, más malvada, hay más depravación, ¿verdad? ¿Cuánto más ahora Dios nos pide la santidad? Exacto. Entonces, el Dios del Viejo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, porque dice la Biblia que nuestro Dios uno es. Entonces, pide lo mismo en el Viejo Testamento, nos pide lo mismo. Ok, ahora puede ser un poco diferente, porque en el Viejo Testamento había muchas cosas que el pueblo que hay cosas específicas para el pueblo de Israel que necesita hacer, pero ahora nosotros estamos en Cristo. Y no podemos decir, no, pues ahora somos más liberales. No, tampoco. No podemos ser liberales y dejar que las personas se suban al altar como lo que hemos descrito ya hace un momento, mi hermana y Adolfo. O sea, no se puede hacer eso, porque estamos en la gracia y podemos ser más relajados y vivimos en tiempos modernos. Entonces, ese es el problema, mira la palabra que usaste ahorita, relajados, y eso es lo que ha sucedido en la iglesia. Se ha relajado tanto que ha permitido tanto pecado que entre. Y la otra cuestión es de que cuando la iglesia quiere ir a la santidad, lo llaman legalismo. Sí. Entonces, cuando Dios venga por su pueblo, cuando Dios o cuando la persona muera, o si viene el arrebatamiento, ahí nos vamos a dar cuenta, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Ahí es donde dice la Biblia que ahí es donde nos vamos a lamentar, nos vamos a querer, como decimos en México, nos vamos a querer dar topes con la pared, porque van a decir, ¿cómo es que me quedé? O cuando muramos y todavía no viene el arrebatamiento, ¿y cómo es que yo estoy en este lugar si este lugar no me pertenece? Dice Jesucristo que Él no vino a juzgar el mundo, sino la misma palabra nos va a juzgar a nosotros. La misma palabra nos dice cómo debemos de ser.
por fuera y por dentro. Dios no ve solamente el corazón, como ellos han explicado. Sí. Dios quiere por fuera y por dentro. Sí, el cambio empieza por dentro y luego se refleja en el exterior, por fuera. Ok, a lo mejor dura un poquito de tiempo, un periodo de tiempo para uno que puede entender cómo Dios nos quiere también por la parte de afuera. Sí, sí. Entonces, y esto correspondiente a lo que es el cambio exterior, no quiere decir que todos tengamos que andar con el traje Gucci, con la corbata, y eso nos va a hacer buenos cristianos. Entendemos que la ropa no nos hace buenos cristianos, ¿verdad? Pero es al revés, es como mencionamos en el programa pasado. Si yo fui un pandillero por 20 años y ya tengo 10 años de ser cristiano y sigo vistiéndome como pandillero, sigo oyendo música de pandillero, sigo hablando como pandillero, lo más probable es que sigo siendo pandillero. En mi corazón sigo siendo pandillero, ¿verdad? Entonces hay que cambiar eso para que nuestro exterior pueda cambiar, pero no estamos diciendo que la ropa nos hace mejor. Que quede eso súper claro, ¿verdad? Porque eso es mentira. O sea, porque, oye, ¿cuántos reyes habían en el Antiguo Testamento? Estoy seguro que no se vestían con jeans rotos, ¿verdad? No. O sea, se vestían de seda, de lo mejor, y eran de lo peor que podía haber, ¿verdad? Sí. Peleándose con Dios. Entonces entendemos eso, pero estamos hablando de que Dios quiere santidad. ¿Qué le dijo Jesucristo a los escribas y a los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, solamente por fuera como maquillados, bonitos, pero por dentro son putrefacción, llenos de huesos. Están vacíos, o sea, no tienen carne, no tienen nada, son puros huesos, están podridos por dentro. Dijo, ustedes, o sea, están mal delante de mí. O sea, para que veamos ahí cómo Dios quiere a sus hijos. Ahora, miren, Dios me traía esto ahorita justamente porque ayer estaba viendo algo en las redes sociales acerca de cómo los hijos de Dios ahora, como vivimos en un tiempo moderno, pues las cosas se hacen, las modas, Dios no es de modas, Dios no es de modas. El que hace las modas es el ser humano, todo esto es del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento, a los esclavos y a los animales, les ponían un grillete, ya sea en las orejas o en la nariz. Una perforación. Una perforación, y le ponían una argolla o algo, y era un significado que eran esclavos. Y eso es en el Viejo Testamento. Ahora, las modas y lo que es cool y lo que es chido ahora, los jóvenes, y más en los jóvenes, ¿verdad? Que son cristianos, van a las congregaciones con sus aretes, con sus aretes, con sus argollas en la nariz, con sus aretes en las orejas, y así están arriba de un altar, ministrando, o haciendo cualquier cosa arriba de un altar. Entonces, ¿cómo nos quiere Dios? Dios nos quiere limpios. Muchos jóvenes no se dan cuenta, no saben que nosotros no somos esclavos ya. Entonces Jesús esclavos, nos hizo libres. Él vino a buscar lo que se había perdido y a libertar al cautivo y a hacerlo libre. Entonces, ¿por qué el ser humano quiere regresar al viejo Egipto donde eran esclavos? ¿Por qué se quieren poner argollas, simbolismo de esclavitud? No entienden, no captan. Y luego les explicas esto y te ven como que, no, seas una bola de anticuados, como dijo mi esposa, no seas legalista, ¿verdad? ¿Qué tiene que me haga otra perforación aquí? ¿Qué tiene que me haga otro tatuaje? Otro tatuaje, imagínate, ya siendo cristiano. Eso, o sea, tiene que haber ese cambio, porque tenemos que entregar
algo limpio, algo perfecto a Dios en su altar. De otra manera, ¿qué es lo que estamos entregando? Pura imperfección. Sí. O sea, entendemos que somos imperfectos, ¿verdad? Pero Dios se obra en nosotros cada día, está perfeccionándonos cada día. Y lo más importante, el espíritu que tenemos es el que nos va a guiar. Si estamos llenos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, vamos a ministrar lo que es el Espíritu Santo. Si tenemos el espíritu del mundo, el espíritu de las modas, el espíritu que se mueve en el mundo, eso es lo que vamos a dar a la iglesia, y la iglesia, en lugar de ir a la santidad, va a ir al mundo. Y esto me lo trae, o sea, como estamos hablando del tema del Espíritu Santo, o sea, luego te trae cosas a la mente. Si los pastores permiten a los jóvenes o muchachos estar arriba del altar ministrando con argollas, con aretes, si se siguen poniendo tatuajes y son ministros o algo, entonces tanto como el líder y tanto como otra persona que ministra y que le da permiso, tanto esas dos personas están mal delante de Dios, porque no viven conforme al Espíritu, viven conforme a la carne, porque la persona que vive conforme al Espíritu se purifica, se limpia y deja todas las cosas a un lado, las cosas del mundo, las modas, por ejemplo, lo que es las argollas, lo que se pongan en la nariz, los simbolismos de esclavitud. Entonces no vivimos en esclavitud. Entonces, tanto como en la cabeza está mal, y si la cabeza está mal, todo lo demás está mal. No nos podemos, así como Dios, cuando Moisés se iba acercando a la presencia de Dios, le dijo: hey, detente ahí poquito, porque el lugar donde estás pisando santo es. De la misma forma, también cuando Josué se empezó a acercar al ángel de Jehová, le dijo: detente, hey, tantito ahí, quítate el calzado también, porque santo santo es donde está, donde quiera que nos paramos, y en el altar donde nos subimos nosotros, o sea, donde ahí se habla la palabra de Dios cada domingo, cada 3 o 4 veces delante de Dios. O sea, detente un poquito y piensa cómo Dios me quiere, pero es que viven por medio de la carne. El Espíritu Santo te cambia. No hay excepción. Cuando vives por medio del Espíritu, el Espíritu te cambia y te enseña la verdad y te revela cómo debes de vivir delante, cómo debes de vestirte, cómo debes de estar. Cómo debe uno conducirse dentro de la casa de Dios y dentro del altar también. Pero lamentablemente viven en la carne. Si viven más en la carne, es prácticamente imposible escuchar al Espíritu Santo. Esas son las cosas manifiestas de la persona que no vive en santidad, no busca la presencia de Dios y desconoce también lo que es la Biblia, las escrituras. Lamentablemente, o sea, es un hecho. Es la verdad, sí. Es un hecho. Y hace poco alguien le dijo a mi esposa, no me acuerdo exactamente la fecha, ¿verdad? Pero acerca como de la vestimenta, dice, los jóvenes se suben todos harapientos al altar. Mugroso a veces. Mugroso, con ropa toda rota. O sea, pone que es nueva y está limpia, pero está toda rota. Y dice, wow, así vas delante de Dios. Del Rey majestuoso, el Rey perfecto, y llegas ahí con tus mejores ropas. ¿Esas son tus mejores ropas? ¿En serio? Eso es algo que la gente no toma en consideración, porque han hecho a Dios igual que nosotros. Dios no es igual que nosotros. ¿Cómo? Es imposible que Dios sea igual que nosotros. Aunque usted le diga, es que Dios es mi compa, yo conozco a Dios de pies a cabeza, y todo lo que usted quiera decir, es pura mentira que usted se ha inventado. Porque Dios, Dios es santo, y no nos podemos comparar en ninguna manera a Él. No podemos compararnos en sabiduría, en santidad, no podemos compararnos en obras, absolutamente en nada, no tenemos comparación. Y llegamos ahí con Dios como si fuera nuestro amigo, a pesar de que cantamos la canción de que Él es nuestro amigo fiel. Sí es nuestro amigo fiel, pero no deja de ser Dios, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo bien claro, porque hemos escuchado de toda clase de historias de la gente de que no, es que Dios es como mi cuate, ¿verdad? Y con Él vengo así. Le digo, sí, pero Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Yo entiendo. Y su santidad es innegable. Y mira, y para acercarse al altar,
Dios quiere pureza, ¿verdad? Y fíjate lo que dice en Salmos 26:6. Dice, lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar. Fíjate, o sea, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Necesitamos esa pureza. Y mira, y como prácticamente para cerrar. Recuerda, David seguía las cosas de Dios. Y él quería levantar un templo para Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Sí, ya recuerdo. Sí, recuerdo lo que le dijo. Tú no lo harás. Tú no lo harás porque tus manos están llenas de sangre. Sí. Imagínate, ¿cuánta sangre llevamos en nuestras manos? Y era un hombre que era conforme al corazón. Fíjate, o sea, Dios, sí. Y era rey, Dios lo escogió y lo puso por rey. Y con todo eso dijo, no, tú no. Y entonces aquí, como mencionamos en todo el programa, hay gente que se sube al altar con manos llenas de sangre, con excremento en sus pies, con un aroma que es insoportable delante de Dios. Venimos como zorrillos, ¿verdad? Así. Híjole. Y así decimos, tenemos la sagacidad de decir que Dios ahí está conmigo. No, sea honesto con usted. Dios no va a estar ahí. O sea, es imposible, nos lo dice la palabra, es imposible que Dios esté donde no hay santidad. Y si usted no mantiene su altar santo, o sea, Él nos dice, no te hagas sacrificios que no son perfectos. Habla de la persona, ¿verdad? Que no mantener la persona. Sí, ¿verdad? Obviamente, hablando de la persona, porque somos ese sacrificio. Sí, somos templo del Dios vivo. Y Dios no habita en un templo que va a estar sucio, el Espíritu Santo se contrista. Sí, es imposible. Es que nuestra recomendación para todas las personas que nos están escuchando es que se ponga a cuentas con Dios, ¿verdad? Como Isaías, póngase a cuentas con Dios. Y limpiemos nosotros y también tengamos temor y reverencia por Dios en su altar, en su templo, en su edificio. Sí, tenemos que tener esa reverencia por Dios, por su altar, porque en todos lados nos dice, mira, es que es tan santo. Aquí tengo un versículo que dice, harás este altar con piedra sin tallar. Fíjate, hasta cosas así. Es que al momento que tú la tocas con las manos hechas humanas, ese altar ya está sucio. Imagínate, tremendo lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le vamos a dar? Permitamos que Dios obre en nosotros para que nosotros podamos levantar ese altar que es de veras digno de Dios. No podemos estar trayendo cosas sucias al altar de Dios, ¿verdad? Así, punto final. No podemos traer suciedad al altar de Dios, porque entonces no podemos decir que Dios está ahí. Dios no puede habitar en la suciedad, ¿verdad? Nos lo dice de todos lados. Yo soy santo, no puedo habitar en las tinieblas. Y si le vamos a llevar tinieblas, Dios se va a desaparecer de ahí, ¿verdad? Es algo tan frágil, tan tremendo. Pero entonces considere eso. Usted que es de la iglesia, póngase cuentas con Dios. Y pues ya se nos acaba el tiempo, así es que nuestra costumbre siempre cerramos con una oración. Y pues aquí, si alguien toma el timón. Yo puedo claro que sí, orar. tomamos la oración. Oremos y para que Dios les abra el entendimiento a todos ustedes que nos han escuchado por medio de cristolasalvacion.org o por medio que nos han visto por medio de Facebook. Oremos, Padre, te damos la gloria, gracias, la honra y la alabanza en esta mañana por medio de tu Hijo Jesús. Padre, oramos para que todas aquellas personas que nos hayan escuchado, que nos hayan visto en esta mañana, les abras el entendimiento y se den cuenta que tú eres un Dios santo, que tú quieres santidad en tus altares, que ahora ya no hay, ahora nosotros somos los altares, Padre. Pon en esas mentes, ábreles sus mentes y que se den cuenta de cómo tú eres, de cómo tú los quieres. Sí. Cambia a aquellos que aún no han sido cambiados por si los has cambiado por fuera, cámbialos también. Pues si los has cambiado por dentro, cámbialos también por fuera, también, mi Dios. Aquellas mujeres, mi Dios, que a veces hacen caer a muchas personas por medio de la vista, Señor, a esas mujeres que se den cuenta que se deben de vestir decentemente, que deben de cubrir su cabeza si se paran delante de un altar o están haciendo cualquier cosa delante de ti, mi Dios.
Quita todo esos altares, Así Señor, que están, Señor, con gusanos. Quita todos aquellos Sí, altares, Señor, mi ese Dios, fuego que extraño, están Señor. llenos, que están sucios. Quita todos aquellos altares que traen fuego extraño delante de Sí, tu Señor. presencia, Padre. Porque tu altar es santo, tu Santo, altar sí, es puro. sí. Y nosotros somos ese altar. Y estoy hablando a las personas que cambien Sí. su forma de vestir, su Sí, forma de Señor. pensar.